Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Sabarce. Y esto es Killer Radio. Si nos estás escuchando, llevas más de un episodio, por favor dale click a la campanita. Acuérdense en Spotify o en YouTube, no importa, para que les lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio. Veo que hay muchas personas en los comentarios que nos dicen que han visto todos los episodios. Y hoy es el episodio 20. Hemos hecho más de 20. Hemos grabado más de 20, pero hoy sale este que va a salir, es el 20. Este es el episodio 20. Bueno, nada más quería agradecerles a los que están aquí siempre y a las personas que están escuchando que son nuevos, pues ya saben que hay más de 20 episodios que pueden empezar a escuchar el mismo día si quieren. Este episodio es traído a ti por un sponsor que todavía no tenemos. Eso es correcto. Así que si eres un sponsor potencial y estás escuchando o viendo esto, inserta el nombre acá. El 8 de octubre del 2007, la sociedad mexicana quedó conmocionada al enterarse que un individuo que había sido atrapado por un homicidio no solamente había asesinado a su víctima, sino que aparentemente se había comido a su víctima en su propia casa. Esta es la historia del poeta caníbal. Alejandra Galeana, de 32 años de edad, fue reportada como desaparecida por su familia el 5 de octubre del 2007. Esto ocurrió luego de haber llevado a sus hijos a casa de su mamá para que ella los cuidara mientras Alejandra estaba en el trabajo. Pero Alejandra nunca llegó a su trabajo y tampoco respondía a los mensajes o las llamadas de su jefe ni de su familia. Esto encendió las alarmas de la familia, ya que Alejandra era extremadamente responsable y siempre estaba pendiente del teléfono por si algo pasaba con sus hijos o si necesitaban algo. Así que su familia decidió comunicarse con el novio de Alejandra, llamado José Luis Calva Cepeda, ya que además de ser novios, vivían juntos. Al contactarlo le preguntaron si él sabía algo de Alejandra, pero él aseguró, de hecho, no haberla visto ese día. Luego de esa llamada, José Luis no volvió a atender ninguna llamada a la familia de Alejandra. Su familia empezó a buscarla en hospitales, estaciones de policía e incluso los alrededores de su trabajo y de su casa, pero no había rastros de Alejandra en ningún lado. En este punto, la familia de Alejandra, después de horas de buscar, decidió poner la denuncia de persona desaparecida e ir hasta la casa de José Luis, ya que habían perdido comunicación con él. Para la sorpresa de los familiares de Alejandra, cuando el José Luis abrió la puerta y los atendió, se dieron cuenta que tenía rasguños visibles en sus brazos y además parecía muy nervioso de que ellos se hubiesen aparecido en su casa de sorpresa. ¿Rasguños o heridas defensivas quizás? Quizás. Casi inmediatamente, José Luis se convirtió en el principal sospechoso de la policía por la desaparición de Alejandra. Al tercer día de desaparecida, los vecinos de José Luis empezaron a reportar que había un olor fétido que provenía de su apartamento. Así que la policía se acercó hasta la casa de José Luis y él los recibió aparentemente muy tranquilo al principio. Cuando la policía empezó a entrevistar a José Luis por la desaparición de Alejandra, él les dijo que no había tenido nada que ver, pero comenzó a ponerse visiblemente muy nervioso, hasta el punto de que mientras la policía estaba en su departamento, José Luis se acercó a la ventana del cuarto piso en donde vivía y se lanzó. La parte más loca es que al aterrizar, inmediatamente un taxi lo atropelló. No me estás jodiendo. O sea, el tipo se lanza del cuarto piso, que obviamente ponerse nervioso y lanzarse por la ventana te hace ver extremadamente culpable, pero se lanza, se sobrevive, me imagino, y lo atropella un taxi. Y sobrevivió la atropellada del taxi. No vale, no. Las autoridades llamaron a una ambulancia inmediatamente y lo llevaron al hospital de la Cruz Roja de Polanco. José Luis, como te comento, no solamente sobrevivió la caída, sino también el taxi, pero presentaba evidentemente un montón de heridas. Tenía un esguince cervical, conmoción cerebral y varias dislocaciones. Locazo. A este punto, José Luis se veía tan culpable que la policía tenía una orden de registro y regresaron a su apartamento. Aviso al público de que lo que encontró la policía es extremadamente gráfico. Al registrar el apartamento de José Luis en su ausencia, se dieron cuenta de que en el baño había un cuerpo mutilado.
Al continuar revisando el apartamento, encontraron un torso dentro del closet del cuarto principal. En la nevera había una pierna derecha y un brazo, junto con una caja de cereal llena de huesos humanos. En la mesa de la cocina hallaron 2 cuchillos medianos y una navaja, todos manchados de sangre. Pero por si no fuera suficiente, y prepárense para un momento de escalofríos al 100. En la cocina, dentro de un sartén, sobre la estufa, estaba el otro brazo que había sido freído. Y en la mesa, con cubiertos y un plato servido, estaban los restos de la víctima acompañados de un limón para aderezar. No, vale, tú me tienes que estar jodiendo con esta escena. Me parece lo más bizarro del planeta. Y el tipo, bueno, se había comido o se iba a comer seguro a alguien, pues, o Alejandra, o qué sé yo, pero frito, un pedazo del cuerpo, limón. No te olvides del limón. Terrible, man. Dentro del apartamento de José Luis, además de esta escena, encontraron algunas cosas que la policía recolectó como evidencia. Encontraron material pornográfico, objetos utilizados comúnmente en brujería, y encontraron también escritos por él, ya que él se hacía llamar poeta, y además encontraron una foto de él caracterizado como el famoso personaje del asesino serial Hannibal Lecter. Vale, este tipo estaba metido en una fantasía de Hollywood. Rarísimo que el tipo era poeta y pensar como que en este arquetipo de persona que se convierta en un o sea, no sé, me parece dificilísimo entender en este momento como que el cerebro de esta persona. Poeta come gente. Wow. A veces. Wow, a veces. Dios. Los médicos forenses examinaron los restos de Alejandra y determinaron que ella había sido estrangulada con el cordón de un zapato y que los restos hallados en el apartamento de José Luis, tanto los cocinados como los demás, pertenecían efectivamente a Alejandra Galeana. Y este es un buen momento para hablar de quién era realmente José Luis Calva Cepeda. ¿Quién era este poeta que había asesinado a su novia y que además era caníbal? José Luis nació en la Ciudad de México el 20 de junio de 1969. Era el hijo menor de Esteban Calva y Elia Cepeda. Cuando tenía 2 años, el padre de José Luis falleció y tuvo que criarse con su madre y junto a sus 6 hermanos. Sin embargo, ella se volvió alcohólica y eso hizo que se volviera agresiva e intolerante. Tanto fue así que los castigos de Elia hacia sus hijos se volvieron terribles, tanto verbal, física y psicológicamente. Era tan horrible vivir con su madre que a la corta edad de 6 años, José Luis decidió huir de su casa. El vivir fuera de su casa lo hizo cometer robos para sobrevivir y a consumir alcohol y drogas a una edad extremadamente temprana. Sin embargo, no soportó vivir esa vida solitaria en la calle durante mucho tiempo, así que eventualmente regresó a su casa, pero algo peor lo esperaba que los castigos de su madre. A la edad de 7 años, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó, y a los 12 años su mamá terminó echándolo de la casa. Esto marcó su infancia y lo hizo convertir en un niño introvertido, con poco contacto social y un enorme sentimiento de frustración y enojo hacia todo lo que lo rodeaba. A raíz de esto, José Luis tuvo que vivir en las calles, trabajaba de payasos para fiestas, terminó trabajando como cuidador de carros, de taxista, limpiador de zapatos y un montón de otros trabajos informales. Su primera relación formal fue en 1992. Se casó con una chica llamada Aide a los 23 años y tuvieron 2 hijas. Sin embargo, ese matrimonio no prosperó y a los 2 años terminaron separándose. Aide se mudó a Estados Unidos y se llevó a las niñas con ella. Esto le generó a José Luis un rechazo aún mayor hacia las mujeres que lo rodeaban. Me parece muy loco que haya huido de la casa a los 6 años. Tipo, ¿qué tipo de maltrato tienes que vivir y sufrir para que un niñito de 6 años decida irse de su casa, de su techo, de su seguridad? Bueno, es increíble como las cosas que vivimos tan pequeños realmente marcan quien eventualmente somos como adultos, ¿no? Totalmente. José Luis sentía pasión por la escritura y a lo largo de su vida escribió más de 800 poemas, 10 novelas, 8 obras de teatro e incluso varios guiones para cine. Sin embargo, él nunca llegó a ser publicado por ninguna editorial porque sus obras eran un poco extrañas y bastante oscuras. Él se llamaba a sí mismo escritor, dramaturgo, poeta y actor, y enamoraba a las mujeres con detalles como chocolates, poemas y flores. De hecho, estuvo un tiempo ganándose la vida vendiendo sus obras en la calle y recitando monólogos y poemas en cafés.
Sin embargo, las relaciones de José Luis duraban poco debido a la agresividad que presentaba a puerta cerrada con sus parejas. Según alguna de sus parejas, José Luis era encantador y tranquilo al principio de las relaciones. Pero en todas, a poco tiempo, cuando ya estaban a solas con él, descubrían más bien un hombre celoso, controlador y adicto que estaba obsesionado con la pornografía e incluso con la zoofilia. Además, muchas de sus exnovias reportaban que él era sadomasoquista y que las agredía física y verbalmente. Pero José Luis también tenía otra obsesión. Esa obsesión era la brujería, y le realizaba limpiezas a sus parejas con alcohol y velas negras para supuestamente que ellas fueran liberadas de pecado y que por ende fueran dignas de estar con él. Wow, me parece una locura psicológicamente esta parte. Pero qué loco también quién se junta con un tipo que ya cuando te adentras un poquito más te das cuenta que el tipo es adicto a la pornografía, la zoofilia, la brujería, es sadomasoquista. Coño, tiene bastantes red flags el pana. O sea... Va un par. Bueno, pero de hecho cuando José Luis buscaba pareja, las buscaba como con características específicas. Siempre eran mujeres de entre 30 y 40 años. ¿Qué? Siempre eran madres solteras. Con baja estatura. Eran mujeres robustas. Y además tenían pocos estudios y bajos recursos económicos. Ok, entiendo. O sea, el tipo tenía un target que él sabía que podía manipular de alguna manera o... Sí, yo creo que eran mujeres que él sentía que él podía controlar. Claro, exacto. Mujeres que sí, está heavy. Y de repente personas que no están acostumbradas a ver a alguien también que fuese así como excéntrico y artista, poeta. Quizás ese era el gancho, no sé. Bueno, volviendo a Alejandra, José Luis y Alejandra no estaban pasando por un buen momento cuando Alejandra desapareció. Okay. Ella más bien quería separarse de él, pero José Luis ya la había amenazado varias veces con que si ella lo dejaba, él planeaba suicidarse. Y se lo decía abiertamente. Como dices, él estaba acostumbrado a manipular a sus parejas. Claro. A raíz del asesinato de Alejandra, la policía comenzó a investigar el pasado de José Luis y descubrieron que posiblemente Alejandra no había sido su única víctima. En 2004, José Luis inició una relación con una mujer llamada Verónica Martínez y aparentemente él la agredía físicamente e incluso en una oportunidad llegó a encerrarla en su apartamento. Eventualmente Verónica decidió dejarlo. Pero a principios del 2004, la policía encontró la cabeza y parte del cuerpo de Verónica que se encontraba dentro de 2 cajas de huevo y bolsas negras. Cuando llamaron a la madre de Verónica a la comisaría, la mujer reconoció el cuerpo de su hija inmediatamente. Y no podía creer quién la había asesinado tan brutalmente. Lo peor es que por mucho tiempo no sabrían quién era. Pero una vez arrestaron a José Luis por el asesinato de Alejandra, se dieron cuenta de que Verónica y él habían sido novios durante ese tiempo, justo cuando Verónica desapareció. Así que no era extraño pensar que José Luis también había sido responsable de la muerte de Verónica. La policía descubrió que José Luis eventualmente secuestró a Verónica, la torturó, la asfixió e incluso la descuartizó, dejando sus restos en bolsas negras de basura por toda la ciudad. Claro, entonces el mismo modus operandi, la misma manera de asesinar, eran novios. Pareja, tal cual. Sin embargo, José Luis negó haber asesinado a Verónica. Pero hubo otro asesinato que también podía, muy probablemente, ser vinculado a él. Era una trabajadora sexual conocida como La Jarocha que trabajaba por La Guerrero, zona donde vivía José Luis. Que de hecho, después de que este caso se volvió grande mediáticamente, la gente comenzó a llamarlo el caníbal de La Guerrero por mucho tiempo. El cuerpo de La Jarocha también fue desmembrado y encontrado en bolsas de basura cerca del apartamento de José Luis. Cuando la policía le mencionó ambos asesinatos a José Luis, él obviamente negó haberlos cometido. Sin embargo, con el asesinato de Verónica, dijo que quien la había matado había sido un compañero de trabajo de ella, llamado Juan Carlos Monroy. La policía no hizo caso omiso y de hecho comenzaron a buscar a este tal Juan Carlos Monroy. Eventualmente lo encontraron y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. Allí Juan Carlos les dijo que él y José Luis habían estado en una relación durante un tiempo, pero que José Luis había sido quien había asesinado a Verónica y que la había desmembrado y él lo sabía. Ya, no puedo procesar esta parte. O sea, Juan Carlos y José Luis tenían una relación también. Sí, bueno, José Luis era bisexual, ese es el descubrimiento de este momento. Claro, y además, Juan Carlos sabía. O sea, sabía todo esto y ¿qué? ¿No dijo nada? Bueno, así es. Según él,
Él no sabía que José Luis y Verónica eran novios ni nada, pero tampoco dijo nada del asesinato de Verónica por miedo a José Luis. Pero igual la policía no se comió mucho ese cuento y lo encarcelaron porque básicamente para ellos era claramente un cómplice del crimen. De Verónica sí no hubiese hecho nada porque él sabía lo que pasó y nunca lo denunció. Pero volviendo al principio y a nuestra historia de cuando José Luis se lanza por la ventana. Después de que José Luis fue llevado al hospital por haberse lanzado por la ventana el 9 de octubre del 2007, un día después del suceso, su estrategia inicial fue fingir demencia en el hospital y hacerse como que él no sabía nada de lo que estaba pasando ni de qué había hecho por el golpe de la caída. De hecho, su abogado defensor en un principio intentó alegar en la corte que José Luis nunca había querido matar a Alejandra, sino que había sido un episodio psicótico. José Luis alegó en la corte durante su juicio que en realidad todo había sido un gran accidente, que él no había medido la fuerza con la que había abrazado a Alejandra al intentar someterla y que no había sido un homicidio intencional. También dijo que nunca pensó en comérsela, que él simplemente bajo presión del homicidio accidental la había descuartizado para deshacerse de su cuerpo y que pensaba en deshacerse del cuerpo dándole las partes a los perros callejeros. Algo que me parece muy loco de la mente de José Luis es que mientras era procesado y su juicio se realizaba, José Luis escribió una novela que estaba escribiendo llamada Instintos Caníbales, que trataba sobre canibalismo, sadomasoquismo y sexualidad. Supuestamente se estaba preparando para publicarla, pero nunca logró hacerlo. Eventualmente, con la presión y pruebas de la fiscalía, José Luis admitió haber asesinado a Alejandra y haberla desmembrado e incluso comerse partes de su cuerpo. Así que el 30 de octubre del 2007, José Luis fue acusado formalmente por homicidio calificado y profanación de cadáveres. Sería finalmente condenado el 12 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, el 11 de diciembre, un día antes, apareció ahorcado en su celda por un cinturón. Wow, se suicidó. Bueno, en principio se creyó que había sido un suicidio, porque había ocurrido justamente un día antes de su sentencia. Pero sus familiares no creyeron que hubiese sido un suicidio, sino que más bien quizás habían sido otros reclusos que lo habían matado. Y de hecho, cuando los forenses examinaron su cuerpo, se dieron cuenta de que José Luis había sido torturado y violado antes de haber sido ahorcado. Antes de su muerte, José Luis estuvo tratando de comunicarse con su madre Elia, pero ella nunca respondió sus llamadas. Fueron sus hermanos quienes lo enterraron y organizaron su funeral. Hasta el día de hoy se cree que hubo al menos 10 víctimas que murieron a manos de José Luis Calva Cepeda, pero a raíz de su muerte no hubo manera de comprobarlo. Qué fuerte este caso. Este tipo era entonces un asesino serial y un caníbal. Las dos. Te tengo una pregunta. ¿Sabes si él se comió alguna de sus otras víctimas? Bueno, la única víctima que sabemos con certeza que él de verdad se comió partes de su cuerpo fue Alejandra. Y lo sabemos porque el examinador médico del momento se dio cuenta que de hecho la piel y el músculo había sido desmembrado del hueso, que de verdad lo había aderezado, que había partes que no estaban en ningún lugar. Y claramente era 100% seguro que él había comido las partes que no encontraban. Sin embargo, el resto de las víctimas no sabemos, pero pensamos que quizás sí, simplemente por el hecho de que las desmembró y que las ponía en bolsas de basura. Claro, solo que no las aderezó. Bueno, sabemos, pues. Bueno, exacto, no sabemos. ¿Sabes qué? Pensando como en estos últimos dos casos que hemos hecho, los dos han sido en México, el de la Mataviejitas y este del poeta caníbal, tiene varias cosas en común. O sea, bueno, los dos son asesinos seriales, creo que mucho más comprobada la Mataviejitas que este, pero los dos con un modus operandi similar en todo, ¿sabes? La manera de elegir las víctimas, la manera de matarlas, de desaparecer el cuerpo o de organizar el cuerpo. Los dos tenían trauma en la niñez. Los dos, una niñez terrible. Sí, me parece que es loquísimo, como de repente hay señales en como ser humano que demuestran pues estas tendencias. Pues no sé si hay manera de repente de estudiarlo de repente en un niñito que uno ya vea y pueda encarrilar a ese muchacho, no sé. Yo no tengo idea también que... Creo que hay muchos estudios de asesinos en series, pero no hay tantos estudios de canibalismo. Al menos no que yo he visto demasiado. No, yo tampoco. Y no sé qué lleva a alguien a comerte a una víctima. Me parece muy bizarro. Muy bizarro porque, bueno, obviamente no... O sea, el otro día estaba viendo la serie de Yellow Jackets,
Que te comenté. Y me comentaste que él también cuando se estrella el avión en los Andes, pues todos los sobrevivientes, todos se comen a las otras personas. Pero es por supervivencia, nada Claro, más. es supervivencia, es distinto. Bueno. Sí, sigue siendo difícil de pensar, pero claro, no mucho es... más lógico que estás con frío, que te estás muriendo de hambre y que una persona que está muerta ya te la comes para sobrevivir, pues para que el grupo sobreviva. Que más lógico que comerte a tu novia. Damn. Un poco más lógico. A menos de que tu novia esté en el avión y se muera. No, yo no podría. What the fuck. Pero... sí me parece loco. Me parece loco el canibalismo. Hay un caníbal en Venezuela. Claro. Deberíamos cubrir ese caso. Lo hacemos para otro episodio. Este fue la historia del poeta caníbal.